Bienvenidos a su programa Rompiendo Paradigma. El día de hoy, como siempre, con un contenido súper interesante, súper edificante para el deleite de los oyentes y de usted que nos está viendo a través de YouTube. Y nada, antes de comenzar con el contenido de hoy, quiero pedirle o invitarle a que si no se ha suscrito a este canal, se suscriba y que active la campana de notificaciones para que así cada vez que nosotros subamos un nuevo contenido a este canal, YouTube le esté enviando una notificación y usted pueda ser de los primeros en ver nuestro contenido. Tenemos aquí al profeta, al erudito mayor, Me gusta que Ricardo me digan Carti. el apóstol, el serafín. el serafín, ahora el serafín, El serafín. el serafín, Se aparece cuando quiere. Ricardo Carti, que No, se estaba- desaparece y Desaparecido. Estaba un poco delicado de salud, los muchachos saben. Bueno, ninguno me han ido a visitar, solamente Ruth, Nata y Raulín. Rudy, yo te sabe, él vive en su mundo. Yo estoy trabajando, Ricardo, de lunes a, De lunes a lunes. domingo. Sí, yo está estoy bien. trabajando. Bueno, Nata Le vamos a sabe. creer. Nata estaba de vacaciones y él sabe. El día tiene 24 horas, usted no puede trabajar 20 horas al día. Ah, bueno. Pero amén. Amén, estamos aquí todavía. Dios es nuestro consolador, amén. Y estamos Ya aquí. muchos dominan por aquí, estamos aquí como quiera hoy en día. Señores, hay un tema que es, no vamos a decir tan preocupante para nosotros, que ya conocemos lo que es, o sea, no es cierto, claramente. Nosotros conocemos un poco más la verdad que muchas personas. Que es si los pastores deben de ser pobres o vivir, como muchos entienden, en la miseria. Eso se ha enseñado mucho en la iglesia, que el pastor debe... Bueno, nosotros hemos visto, conocemos muchos pastores que viven en la miseria, lamentablemente. Ujú. También sabemos que hay pastores que viven, que son vividores de la fe, pero hay otros que lamentablemente viven una vida que da mucha pena y deja mucho que Mucho que decir. decir. O sea, lo que ellos dicen que Dios bendice, que Dios prospera, en ellos no se ve. No es que tiene que ver sentir una prosperidad fuera, pero la Biblia sí da a lugares que cuando tú sirves a Dios, ¿entiendes? Y tú le honras a Él te honrará. La Biblia dice el salmista David que no hay justo que bendigue pan, ¿entiendes? Entonces, cuando dice que no hay justo que mendigue pan, está diciendo algo fuerte. ¿Por qué? Porque cuando somos justos, nosotros, que nos hemos catalizado por ser personas que seguimos al Maestro, que seguimos al Señor, que queremos guardar su palabra, aunque pecamos, ofendemos. David era un hombre que, atroz. David vivió una vida de tiempo en tiempo transcurría en desobediencia. Para que nadie diga que David era un hombre justo a plenitud. Pero David conocía al Señor y sabía que había bendición en servirle. Y sabía que en humillarse hay bendición. O sea, Dios levantaba a David nuevamente y no se decía que David vivía una vida peor. Al contrario, Israel creció muchísimo. Que por la desobediencia, por el pecado, hubo consecuencias. Sí, es cierto. Pero David era un hombre que vivía conforme al tiempo. Israel creció muchísimo en el tiempo de David. Israel fue reconocido, conquistó mucho. O sea, el territorio que a ellos le faltó mucho, que los moabitas, los caldeos, aquel momento, no le cedieron. David conquistó muchas de esas tierras que Dios le entregó a Israel. David fue un rey, según como dice la Biblia, que fue justo, pero también como el pecador. David venía de una familia que en aquel tiempo era rica. O sea, David no venía de la pobreza. Quien toca un arpa y sabe tocar un instrumento es porque viene de una familia que conoce y son enseñadas. Esa yo no me la sabía. Claro. Ahora lo sé. O sea, David no era pobre, así como la gente lo quiere ver. Y David era el pastor de Israel. David era el maestro. David enseñaba a servir a Dios. No en los sacrificios, pero él conocía sobre todo eso. Quien tocaba un arpa, un instrumento musical, eso costaba dinero. No era cualquier cosa. ¿Entiendes? Y
Su padre tenía muchas ovejas y él cuidaba de ellas. Habían varios hermanos más. Pero David, como es el más chiquito, era el que tenía que estar en aquel lugar porque los demás iban a la guerra. El rey lo tomaba. David no iba a la guerra porque no era su tiempo. David debió de ir a la guerra después. Pero pasó un percance y se dio el momento de David. Pero David no era un niño pobre como lo queremos ver. No, David era hijo de un hombre que tenía muchas tierras. Tenía ovejas, mira, que tenía un burro en Israel, que no un caballo. Los caballos eran para gobernantes. Un burro en Israel era casi el primo del rey. Se lo decía, que pertenecía a la sociedad media alta. ¿Entiendes? O sea, pertenecía a una X sociedad. Y David vivía una vida, aunque era quien era, David se preparó para que con él sucediera lo que él sabía y en su corazón que Dios tenía para él y pasara. ¿Sabes qué, Ricardo? Tú has dicho algo muy importante, de que David estudió, se preparó. Y lamentablemente, y ya nosotros lo hemos dicho aquí muchas veces en este programa, en la iglesia o en algunas iglesias, para no generalizar, porque no es en todas, pero en algunas iglesias de la comunidad se enseña a que usted no debe estudiar, a que usted no debe prepararse, a que usted no debe de pensar en el futuro, sino en el día. Usted tiene que vivir en el día a día. Usted no puede pensar en que, bueno, yo voy a hacer un proyecto para de aquí a 10 años, yo estudio, me preparo y que yo pueda vivir en este mundo una vida acomodada, por decirlo así, porque tampoco estamos diciendo en este programa que es que le estamos incitando a que usted busque la riqueza como sea. Porque aquí ninguno de los que estamos aquí somos ricos. No. Y podría decir que somos clase media baja. Claro. Clase media Y lo baja. somos. Y lo somos. Pero lo que no, por decirlo así, lo que vemos mal es que a los miembros de la iglesia se le enseñe. Nosotros conocemos muchos jóvenes que por descuido y por mala enseñanza de la iglesia, lo que son es barberos. Y no es denigrando ese trabajo, sino que en la iglesia no se enseña a que usted aspire a más, sino que, bueno, usted va a trabajar en una tienda, construcción, usted va a trabajar en construcción, usted va a hacer un trabajo todo el tiempo que usted no puede pasar de ese, y eso es lo que nosotros vemos. Y hay una mal. vida, aquí atrás hay una vida. Exactamente. Hay lugares que tú nunca podrás ir. Que nunca podrás ¿Por qué? visitar. Porque tú vas, en esos lugares se vive del día en día. Claro, hay barberías que son mucho más, de más esplendor, pero la barbería de cristianos, los que van ahí son porque ellos también se cohíben de hacerle a la persona, a mí me han dicho en lugares. Sí, lo hacen. No, yo no saco oveja. O yo no hago tal cosa. Y no es así, ¿entiendes? O sea, para tú estar en un lugar, tú quieres poner algo bonito y ganar bien, tú tienes que hacer la cosa bien. Y fíjate que la Biblia no es contradice o no es contradictoria a que usted estudie. No, la Biblia no te manda a ti a no estudiar. Al contrario. La Biblia te manda a prepararte. Por eso, por ejemplo, Pablo en una ocasión le dijo a Timoteo que en la iglesia no se podía poner un neófito a dirigir la iglesia. ¿Y qué es un neófito? Una persona sin conocimiento. Que no sabe nada. O sea, que si usted no se prepara, usted no estudia, y además usted como pastor, porque hoy estamos hablando de los pastores que están para dirigir en la iglesia. Los pastores, pero los que se están alimentando serán igual. Sí. O sea, lo que tú eres el pastor, estamos hablando de los pastores, pero ¿quiénes se están alimentando de esto? Exactamente, por eso ponemos al pastor como cabeza de la iglesia y la gente ve al pastor como un ejemplo a seguir. Y si mi pastor lo que representa es miseria, tú vas a presentar miseria. Tú vas a presentar eso. Si mi pastor lo que me enseña a mí es a que no estudie, porque él tampoco estudia, él no se prepara,
yo también voy a ser un neófito igual que mi pastor. Claro que Y sí, predicaré Y igual. predicaré Y me igual. moveré igual. Y en la iglesia siempre estaremos en el mismo En el nivel. mismo nivel. Ya lo sabe. Bueno, volviendo al tema de... ¿No estaban en el tema? No, volviendo... Está perdido. Yo nada. que estaba. No, está en el tema, pero volviendo al principio de donde empezó Ricardo, que necesariamente un pastor no tiene que ser pobre, como lo han puesto mucho... No debe ser. No No, debe que ser. no puede ser. No debe Que es ser. diferente. O sea que si me preguntaran a mí, ¿qué tú prefieres? Y me pusieran a elegir un pastor pobre o un pastor rico. Yo elegiría al rico. Ahora, porque, porque yo sé que ese pastor va a pastorear con amor. Va a pastorear no buscando lucrarse del evangelio. Y no es que, no es que el pobre quiere. Es que la necesidad lo puede llevar a X punto. ¿Tú entiendes? a la perdición. O sea, no me dice la perdición, porque la perdición no me sabe Dios, ¿entiendes? Pero cuando tú estás en un momento, señores, que yo lo he visto, de que no hay nada en líderes. Mira, muchos dicen, yo voy a servir a Dios de la forma que, pero estaré ahí firme, sin corromperme en cuanto a lo que sabemos, que es el dinero. Aunque los ricos también se rompen, eso no quiere decir que no. Pero no sabe que no se ve. No tan así como... No, porque ya vienen, ellos saben y conocen. No estamos diciendo que no puede pobre, no es eso. Sino que su pueblo se prepare y que pueda tener una mejor vida y que pueda a sus hijos, ¿entiendes? Un futuro y también una mejor estabilidad. Y yo no creo, personalmente, yo no creo en eso de que si tú te metes con Dios, Dios te va a prosperar. Yo no creo en eso. Si usted no estudió, ni preparó, ni consiguió un trabajo que le ayude a prosperarse, usted no va a prosperar. Usted va a morir seco, así pobre. Claro. Mira, yo también decía eso, que yo pasé por lugares el otro día y decía, ven acá, pero la mayoría de los otros pastores viven una vida y ahora se está viendo con un poco de prosperidad en algunos. Señores, ahora, 2022, desde 2015 para acá, pero cuando tú te ponías oye, eso en las redes sociales, en ningún índice se veía eso, ese crecimiento. Ya no, ya ellos están viendo y quedan viendo de que ha dado resultados. Y que hay personas, escúchame, por favor, que lo ayudan. Hay personas que están ayudando a que esas iglesias crezcan. ¿Entiendes? Porque tú vas a crecer espiritualmente, ¿verdad? Sí, buscando a Dios, leyendo la palabra, pero realmente, esto que se suelta con dinero, Eso es falso. las oraciones sí. Que Dios eso es falso. Claro, es con dinero que se resuelve. Aquí los problemas se resuelven Con dinero. con recursos. Sí, Dios toca, yo entiendo eso, es que Dios puede bendecir a través de algo. Pero cuando usted va al médico, con dinero, usted puede tener un seguro médico. Tenemos seguro del mundo. Pero siempre hay que pagar una diferencia. Imagínate tú con seguro, pagas un cuarto, imagínate tú. Sin seguro. Que hay casos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias nuestras, la mayoría, no están registradas. No están registradas. O sea, aquí hay un lugar donde tú te registras para que te dan un nombre y ese nombre tú lo puedes utilizar. Si alguien, otra iglesia, tiene tu mismo nombre, tú lo puedes ir allá y tú puedes poner como si fuera una suplantación. como que están suplantando, que están usando tu nombre, y ellos vienen y le quitan el nombre. Como tú te puedes ir a querellar. Entonces, la mayoría de las iglesias de aquí del país no están reconocidas, no se reconocen, ¿entiendes? Muchos por el conocimiento, otros porque la iglesia quizás no ha crecido tanto, y así. Pero cuando yo vi, pero ¿por qué tantos pastores que hay viviendo una vida en pleno siglo XXI? Atroz. O sea, que ellos dicen, no, varón, Dios va a prosperar, Dios no va. Pero, varón, usted está bien de salud. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué el problema de Rudy? ¿Sabes cuál es el problema? Que no quieren trabajar. Porque dicen
que Dios lo llamó a tiempo completo. Es el error más grande. Grave error. Grave. el error más grande del Eso mundo. es falso también. Es el Dios no error. llama a nadie a tiempo completo. No, No. hay que trabajar. Hay que trabajar. Entonces, viéndolo también en el marco bíblico, Jesús, pues hablé de las ayudas. Pero para eso hay que hacerse notorio. Para eso hay que estar capacitado. Jesús es la imagen que tenemos nosotros para mirar y decir, wow, el mejor ejemplo es ese. Jesús de Nazaret, hijo de María, hijo de José, hijo de su Señor, de que usted quiera. Él es hijo de que usted quiera. Entiéndase. Jesús era pastor, evangelista, profeta y el primer apóstol que hubo en la historia. Aunque la Biblia así no lo relata, pero uno puede entender porque en Jesús está todo en Jesús. Ahí está, en él está la plenitud. Es lo que podemos entender. Y Jesús, siendo el pastor del rebaño en ese instante y el profeta, Jesús no vivía una vida de miseria. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando él hablaba, decían los demás que escuchaban, este hombre habla como que tiene autoridad. Y tú decías, ¿por qué la autoridad? La autoridad es que cuando tú hables duro, se escucha afuera. No. Tú puedes hablar duro, pero tú puedes no tener ningún conocimiento de lo que tú estás diciendo. Ahí que va. ¿Qué es autoridad para esas personas que estaban en ese lugar? Porque fue delante de los escribas. Estaba refutando a los escribas, era. ¿Qué es autoridad? Es conocimiento. Este hombre no habla como que tiene autoridad, o sea, como quien conoce Él habla lo que está hablando. Con conocimiento. Claro, el denuedo. La mayoría de los líderes, cada vez que van a una entrevista de trabajo, dicen gloria a Dios. Van a explicar algo hasta en la comunidad sobre la sociedad y dicen gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. O sea, una muletilla. Eso te iba a decir, son muletillas. Eso Son no, muletillas. Eso no tiene nada que ver con gloria a Dios ni No. nada de eso, no. Son O sea, muletillas. ellos usan tantas muletillas que se ven, no hay firmeza, nada, no hay conocimiento, no hay autoridad en esta persona, no está preparado para hablar delante de un público. ¿Entiendes? Que conte eso que dice Ricardo, vocear y hablar duro, eso no le da autoridad. No, hablar no. gritando y sudado y todo eso No, eso es autoridad, eso no es autoridad. autoridad. Tener autoridad, tener conocimiento, Conocimiento de lo que se habla, de lo que se habla. manejar el tema de lo que usted está ¿Me hablando. entiendes? O sea, por eso a Jesús le decían, este hombre habla como que tiene autoridad, que se nombraba. Y en lo monetario, las personas comienzan a seguirlo a un punto que dice que la mujer de Susa, un intendente de Herodes, la mujer de Susa daban ofrendas y mantenían el ministerio como ofrendas. Y no solamente esas mujeres, muchas mujeres más. Dice que Jesús hubiera sacado demonios de alguna la sanó. O sea, cuando alguien recibe lo que es una sanidad o un don de Dios en su vida, un milagro, mira, se desprende automáticamente. No hay que pedirle. Jesús no pedía en su ministerio, pero las personas que lo seguían sabían que una vez hablábamos del Mesías, de que había que tener dinero para que él pudiera trabajar como él quisiera. Porque Jesús trabajó. ¿Entiendes? Jesús era carpintero. Había que tener dinero. Sí, pero estábamos ya en el ministerio. O sea, que él se alejó en cuanto a todo esto y se entregó al ministerio. Jesús, a usted lo mandó a entregarse como usted quiere. Eso fue Jesús. Eso. Y fue Y fueron 3 años y medio. 30 3 años, 3 años. fue 3 años y medio. Aquí Eso hay, no aquí hay fue. gente que tiene 20 años. Oye, y el pueblo ahí pasa cogiendo lucha. Mira, entonces, ¿qué pasa? Jesús se entregó en ese instante porque había que hacer una obra. Que había que hacerla rápido por obligación. Y eso enseñó, y tanto enseñó que las personas, por el agradecimiento, no como mandato, por el agradecimiento, comenzaron a apoyar el ministerio del Mesías. Y ellos daban
y daban de los suyos, daban de su dinero, llevaban panes, y eso hasta milagro hacía, por los peces, ahí podemos leer en Mateo, de los peces, de los panes, pero el dinero era esencial para comprar, Claro. ¿entiendes? Las cosas que ellos necesitaban, y también para ayudar a las personas pobres. Porque en aquel tiempo de Jesús estaba dinero, igual como ahora. Para lo que sea, había una moneda. Entonces, o sea, es tan importante el dinero que se utiliza para cosas buenas en el ministerio. Pero eso se da cuando las personas que te siguen son personas capacitadas. Cuando los que te siguen están viendo y aprendiendo de un maestro que dicen, este hombre lo está enseñando la verdad. Y lo está enseñando que ese es el camino. Y todos podemos llegar firme. O sea, todo el mundo se desprende. Pero señores, las personas que también tienen que llegar no están llegando la mayoría de las iglesias. Cuando tú vas a una iglesia, que es el municipio, su municipio, los barrios, la mayoría de las personas son los mismos que están en ese mismo sector que lo tienen. Entonces van a la iglesia buscando a veces un refugio. Y en la iglesia, lo poco que ellos llevan, tienen que dar. Porque el líder no tiene. Con eso está en la iglesia. Pero oye, porque el líder no tiene. ¿Por qué no se preparó? No, solamente por eso. El líder no tiene porque no se prepara. ¿Tú crees que Jesús llegó a donde Juan, donde Juan, Pedro, Lucas, Mateo, llegó con los bolsillos vacíos? El primero que puso a disposición lo de él fue el mismo Jesús. Si tenía algo, que era, como dice Raulín, era carpintero. Él no pudo llegar con los bolsillos vacíos completamente. Algo tuvo que llegar a Jesús. Es que además ningún ministerio se sostiene simplemente por la fe. Por la fe, fe, no. Hay que comer. Hay que comer, Si claro. Jesús no se hubiese alimentado en su cuerpo de hombre, No llega a la hubiese iglesia. tenido falencia No. para hablar, para expresarse, para poder plantear una idea. Vemos a un Jesús de mucha fe y no vemos a un hombre que en su momento fue un hombre normal y corriente. Fue un hombre con tu flaqueza, que Que le dio frío, le dio calor, le dio hambre, claro, y tuvo deseo de querer pecar en el momento que quizás. tuvo necesidades Tuvo fisiológicas. necesidades, porque por eso fue tenido de todo. Sí. Entonces, vemos a un Jesús tan Dios, que nos olvidamos de Jesús que necesitaba un abrigo. ¿Entiendes? Todos los ministerios al comienzo son muy difíciles, pero el primero que tiene que sembrar es el líder. Tanto conocimiento como también las cosas monetarias que necesita la iglesia. Por eso es ¿Por cuando- qué? ¿Está bien, güey? Por eso es cuando Jesús le seguía a los 12 discípulos, era un líder. Y por eso cuando a Jesús le iban a matar, le dijeron a Pedro, tú hablas como él y tú viste como él. Por eso fue que ellos tomaron un ejemplo de Jesús. Porque la mayoría, como estamos hablando ustedes, los pastores, los líderes, los miembros, cogen el ejemplo que tiene el pastor. Si el pastor no trabaja, yo no voy a trabajar tampoco. Porque dice que ellos van a vivir la fe. De la fe. Es un grave error. Yo voy a vivir de la fe. Usted no va a vivir la fe. No. No. Con el sudor de tu frente, te vas a mantener, a sustentar, también tu familia. Hay un hermano de nosotros que siempre venía aquí a predicar y nosotros entendíamos que él vivía de la fe. Él vivía de la fe, porque lo sabíamos que vivía de la fe. Pero lo que nosotros no sabíamos era que él dio aquí el Él dio testimonio, testimonio. que era del martirio Sí. que él vivía, de cuando él iba a una iglesia a predicar, esperando que le dieran algo. Oye, ¿Tú crees que eso es fácil? Y él lo dijo, y él lo dijo. sí. Es como está en el canal de Sí, YouTube. está ahí el video, él lo dijo. Oye, él lo dijo. Mira, nosotros decíamos, wow, está dedicado a tiempo completo. Pero y ya era de eso. Nosotros sabíamos en su interior lo que él pasaba. Él pasaba. Cuando terminaba de predicar, de que bajó la gloria, Ahora, hubo una sí, tú veías lo que Dios usaba a ese y muchacho. entonces después, Sí. y ahora me voy, y si yo me voy no me dan nada.
esperando. Y no nada más viene con el pasaje de venir. Nada más. Y no son, Señor, y no fuerte. son todas las iglesias que dan. Le dan algo, no. Nada, y la iglesia de bajos recursos, tan bajos recursos, nada, que cuando te dicen un sobre, sí, pero como se lo den el sobre, 100, 200 pesos. El pasaje. ¿Por qué? Porque ellos no tienen tampoco, pero es porque el líder no se ha bajado. No estamos diciendo, nuestro pastor no era rico, tampoco es rico. Estable, claro que sí, un hombre ya con tiene su empresa, gracias a Dios, está Se preparó. en la clase media. No media, en la media. Pero nunca yo vi al pastor con esa disparatada de que, No, al contrario. de que tiempo completo. Nunca. No, él lo decía siempre. Recuerden que, Que no. que el pastor una vez fue a Estados Unidos a predicar. ¿Y qué dijo él en el Que mensaje? él no vino a buscar ofrenda de nadie. Pagué mi pasaje de ida y vuelta. Y vuelta. No ando huyendo, No. ni esperando que alguien Que me dé ofrenda. me den porque una ofrenda. Es que el pastor sabe cómo se vivía, ¿entiendes? O sea, que a nosotros. Pero el pastor es un hombre que estudió. A nosotros. se a preparó. Sí, nosotros- porque lo ve y dice, no, ese pastor está. No. Y todavía sigue Y estudiando. todavía estudiando. sigue, y todavía sigue a nos- estudiando. a nosotros, desde un principio de que estamos, a nosotros se nos enseñó que nosotros teníamos que trabajar, que eso de tiempo completo, eso es un error. Es un error. Por eso es que tuve muchísimos miembros como están, porque los líderes le enseñan que hay que dedicarse a Dios tiempo completo. Y entonces esa persona, y el futuro de esa persona. No, no es el futuro de esa persona. No, el futuro, Sí, Raúl, el pero déjame futuro, decirte, Dalí. también, déjame decirte, y los futuros del niño de ellos, de los hijos de ellos. No, personas que todavía no tienen hijos. Personas jóvenes que todavía no se han casado ni siquiera. No, y lo lindo es que, no, ya lo dijimos también en otra ocasión, que se casan muchos en esa misma condición, sin trabajo. Porque dicen, Dios me llamó Atento a la fe. a la fe. Pues la fe en cuanto a la prédica. Otra cosa. ¿No? Y también la fe en que Dios, No, en que que Dios lo va a Dios tiene prosperar. la obligación de Y que prosperarlo. Dios- y que también Dios tiene una obligación de. Mira, pero a Dios- Dios bendice. pero a Don Neófito que se casaron. Sí. Dios bendice, señores. Yo me he visto en situaciones difíciles. Y Dios me ha bendecido. Claro. Ahora, yo he trabajado. No, porque tú, es que ¿Tú Dios, entiendes? Dios ve el Dios- esfuerzo tuyo. Dios mi esfuerzo lo ha prosperado en todo momento. Porque Dios ve cómo yo me fajo. 8, 9, hasta 13 horas de trabajo. O sea, Hay cosas que yo no entiendo. Estudiar la Biblia, a mí, en vez de embrutecerme, me ha enriquecido en conocimiento. Yo he aprendido a hablar, claro, a expresarme, es completa. a tener una idea de lo que yo digo, a saber escribir, a no tener falta ortográfica. Me ha enseñado a mí de los años que tengo estudiando la Biblia. Pero yo veo gente que estudia la Biblia y cada día están más para atrás. Porque ellos no le estudian. Ellos leen y hacen lo que el que está delante está haciendo. ¿Qué está haciendo? Hubo un tiempo aquí en Boca Chica que la iglesia más prendida aquí de Boca Chica. Eso fue lo que más se mencionaba en aquel tiempo, en 2015 para abajo, 2006 no, 2009 para abajo. Esa era la iglesia más mencionada, hasta el 90 y pico para arriba. Y en las iglesias que más se mencionaba. ¿Y qué pasó? Cuando yo estuve en lugares que decían que ese predicador predica como predica ese pastor. Ah, Nadie decía que el predicador predica de una forma X o Y. No. Él predica como su pastor. Y tenían hasta el mismo tumbado y la misma forma de hablar en lengua y de moverse. Y al final, señores, esos hermanos no están en nada. ¿Entiendes? Porque se guiaron solamente del molde que está ahí. lo cogieron como modelo. Como modelo, el pastor. Mi modelo es Cristo. Eso fue que cogieron el Mi modelo modelo. es Cristo. Yo te voy a tomar la palabra, Ricardo, de algo que tú dijiste hace varios días en un video. Y hoy yo concuerdo contigo de que la mayoría de los pastores no deberían ser pastores. Analizando bien y estudiando a profundidad, yo me he dado cuenta que el pastor debe de estudiar, pero no la Biblia. El pastor tiene que prepararse para vivir en este mundo. Porque en la iglesia nosotros estamos preparando a la gente para ir al cielo,
pero no lo estamos preparando para convivir en la calle, para convivir en un trabajo. Señores, yo conozco gente que en un trabajo, que son cristianos rebequenda, que no saben compenetrarse con el equipo, Así mismo. que no saben llevar la armonía en un grupo Yo te puedo porque dar no por están testimonio preparados. sobre eso mismo. Yo, al principio, a mí nunca me enseñaron aquí esto, pero yo estaba un momento, Extraño. yo trabajé en un lugar que yo estaba así, decía, todo que está aquí está mal. Yo decía que todo que está aquí estaba mal. En mis inicios, o 8 años atrás. Y que 10 todos años eran atrás, pecadores. todos eran pecadores. Y yo no me puedo Y yo, juntar mira, con ellos ellos. me decían algo, no, varón, eso no es así. Oye, esta cosa que Tenía un enseñaron en error el trabajo. en tu mente. Pero estaba tan encerrado en cuanto a la fe que yo no debía de compartir. Y decía, wow, pero yo estoy mal. Hasta que comencé, dije, por el problema que soy yo, porque cuando todo el mundo me está llevando mal, comencé a entender que no. Que usted es uno más. Usted es un miembro más de esta empresa. Usted va a convivir con todo el mundazo. Usted lo que no va a hacer lo que el otro hace. Claro, Exactamente. eso sí no. Eso sí no. Esa palabra que utilizan mucho, que estamos en este mundo. Y no somos, ¿y de qué mundo somos? Esto ha hecho un daño terrible Horrible. a la vida del creyente. Somos extraterrestres. Pero hay un error grandísimo. Hay personas que se convierten, ¿verdad? Y tienen un amigo que son tigres, delincuentes, y ya le dejan de hablar. Dejan de hablar. Le dejan de hablar. Eso se vivió. Eso se vivió, todo eso. Uno lo vivió hasta cuando era inmaduro. Lo que pasa ¿Por es qué? que Porque yo por mucho tiempo, por 6 meses, yo dejé de ir a mis mejores amigos. Claro, hasta que yo me fortalecí porque habían reuniones que no estaban bien. Uno lo sabe. exacto, hay lugares donde uno sabe que no Sí. debe, que uno No, no, no debe debería de estar. No debe de Eso, estar. eso estamos claros. Y más también por la inmadurez. Pero una vez yo me fortalecí en el Señor, que yo puedo decir, hermano, Dios te bendiga mucho. Oye, mis mejores amigos, oye, cuando yo fui, gente me decía, mi hermano, pero tú sí no tenías abandonado. ¿Por qué? Porque la fe que te van educando al principio, ¿entiendes? Te dicen, apártese. Y no te explican qué es lo que es apartarse. Apartarse no es de todo el mundazo. De todo el mundo. No, es de las cosas malas y negativas. Pero de las personas, no, mi hermano, no te apartes de ellos porque estamos en este mundo y aquí tenemos que convivir. ¿Tú entiendes? O sea, mi vecino es mi amigo Tu hermano. y yo puedo saludar. No que tengo que parar en su casa, porque yo puedo saludar, decir ¿cómo está vecino? Buenas noches, ¿cómo se siente? Yo puedo ir a la heladería. Yo puedo ir a la heladería con un helado. Puedo ir a señores. Megacentro. Al pobre soporte por un picapollo me lo pusieron en disciplina. Puedo ir a San Bill. Entonces, eso es falso. Tú puedes compartir con todo el mundo, pero sabiendo que usted es cristiano, Claro. o mejor, sabiendo que usted es un hombre de bien. El Señor aquí no va a venir aquí a buscar cristianos. Es a personas de bien, de buen corazón. Oye, ¿qué dice la Biblia? La Biblia no te manda a ser cristiano en ningún instante. Señores, cuando a los cristianos se le empezó a llamar cristianos Fue de en burla. el primer siglo, era de burla. Era de burla. Era burlándose de esa gente que Claro. estaba. Mucha gente no sabe esto, pero era burlándose que estaban. Ujú. Después tomó otra connotación, pero eso era Era al una que le decían burla, cristiano, eso era una burla en el principio. Claro que sí. Hay gente que no son cristianos y me dicen, ¿tú eres cristiano? Yo también soy cristiano. ¿A qué no voy a la iglesia? Pues yo me considero cristiano. Y yo le digo que sí. Yo digo que sí. Hay gente que Pero, me ¿y dicen, cómo la amén. gente, tú dices a una gente porque esté en X lugar, Dios a ti no te oye? No, mi hermano, Dios oye a todo el mundazo. A todo el mundazo oye Dios. El que se humilla, dice la Biblia. Más que leemos la Biblia por segmento, aquí leemos, aquí no queremos leer y seguimos volados. Entonces, esa es mi reflexión, de que no es que yo no digo que las personas pobres, no deben ser pastores, no es eso. Es que ¿por qué tienen que ser pobres? O sea, no es que los pobres no pueden ser pastores. Es que ¿por qué tienen que ser pobres? Vivir en ese estatus E de incitar, pobreza. incitar a los E incitar demás a la pobreza. a la pobreza. Por poloché de Bembao, una camisa vieja que las hallamos. No, si usted puede ir a una buena tienda, Y comprarse una buena una camisa. buena camisa, buena. Unos buenos zapatos. Oye, Como tenemos nuestro hermano Ricardo aquí. no, como Rudy, nada, que son la gente que está duro hoy. Estas camisas son viejas ya. Entonces, vaya y cómprela. ¿Entiendes? Porque a veces me decía el hermano Manuel, que era miembro de esta iglesia, me dijo a mí, varón, cuando tú no sacas de lo que tienes en tu casa, de las cosas viejas,
no entra en la nueva. Y es verdad. Eso es verdad. Yo lo he Eso es comprobado verdad. eso. Hay gente que tú lo ves, mira, y que mientras más viejo está, lo quieren tener. Comienza a sacar. Que Dios comienza a prosperar. Porque yo creo que Dios prospera. Claro. Pero, oye, ¿cómo es? Cuando tú ayudas también. Cuando tú aportas. Sea quien sea, o al vecino, al hermano, lo que sea. Esa misma persona, cuando se vea en una situación mejor que tú, económicamente hablando, señor, ¿tú crees que no te va a bendecir? ¿O se va a acordar de ti? Porque no va a venir un burro a bendecirte. Que te va a bendecir a ti es tu prójimo. ¿Tú entiendes? O sea, la mayoría de los pastores están viviendo así, en esa forma, no todos, muy precaria de vida, que no han crecido, vienen años y años, porque en un inicio está bien, pero años y años y años. Y en tu casa viviendo una vida atroz. No, no se puede. ¿Por qué? Porque es que Dios bendice, mi hermano. La Biblia dice que Dios bendice. Y el que a los pobres da, dice que a Dios presta. O sea, deberle a Dios es bueno, que Dios te va a devolver. Pero es tu esfuerzo, es tu trabajo. ¿Entiendes? Si tú trabajas para Dios, Dios te va a prosperar. Pero mi trabajo, ni yo trabajo en una empresa, yo lo hago para Dios, no es para el diablo. El problema es que creemos que trabajar para Dios es trabajar aquí, en esta pequeña comunidad. Y no es así. El que trabaja para la sociedad, trabaja para Dios. Y que lo hace bien, no sustrae, ¿entiendes? Es para Dios que lo hace. Y tratando de que el mundo sea mejor cada día. Sea mejor cada día. Claro, mi hermano. Si ese pensamiento fuera a nivel general, el mundo estaría mejor. Yo digo, Pero yo digo que no, muchísimo. yo digo que nosotros porque pertenecemos Al mundo. a una Como este religión, mundo. una religión, la Ok, religión. ok. Nosotros estamos contribuyendo a que en el mundo haya más miseria, más personas viviendo en la miseria. No, es así. Dirán que yo no creo en la prosperidad, yo creo en la prosperidad. Sí. Pero ¿de qué manera yo creo en la prosperidad? De que tú trabajando, Dios te puede ayudar a que te aumenten o te cambien de posición. En esa prosperidad yo creo. Pues yo no creo en la prosperidad de que tú vas a estar 24/7 metido en la iglesia y te van a llegar el dinero como si fuera No. la lluvia. No, como ahí, si fuera un- sentado. No, eso no es así. Como si Eso- fuera una pensión. eso no funciona así. Oración por dinero. Eso no funciona así. Ese error tenemos que nosotros, los evangélicos, sacarnos eso de la mente y vivir la vida como en verdad nosotros debemos vivirla. No pensando en la miseria, porque eso es lo que estamos haciendo. Tenemos que cambiar ya esa manera de pensar para que nosotros cambiemos la sociedad. Cada 10 personas que tú ayudas a que esa persona prospere, tú estás ayudando a la sociedad. Imagínate 40 iglesias. Y de esas 40 iglesias, tú le enseñes, un ejemplo, a 20 miembros de que tienen que estar 24/7 en la iglesia. ¿Qué yo voy a decir? Multiplica eso por 40. 40 iglesias Por 20. por 20 en cada iglesia. ¿Tú sabes cuántas personas tú estás llevando a la miseria? Y el país, eso lo sufre. Claro, eso lo sufre. El país, la economía, eso también lo sufre. Y le echamos la Porque culpa no al hay, gobierno. no hay un crecimiento y le echamos la culpa al Al gobierno. gobierno. ¿Tú entiendes? O sea, Eso es así. mi problema financiero, El gobierno. yo digo que el gobierno. Y no es así, El problema es tú. Eres tú. que no quise crecer. Eres tú. En mi barrio, la mayoría de los jóvenes de mi barrio, la mayoría en mi barrio, éramos como 15, algunos están muertos, lamentablemente, porque cayeron en drogas y cosas. En mi barrio, la mayoría de los jóvenes, hasta el día de hoy, muchos de ellos, la mayoría, viven con su mamá. La gran mayoría. Y yo lo veo igual a todos. En el mismo lugar, Lo sentado, dejaste en el mismo nivel. en el mismo nivel, y alguno está peor todavía. Ya tú sabes. Porque el que cae en droga, eso es terrible. No, claro. ¿Por qué? Porque ellos decidieron que solamente trabajaban para dos cosas cuando trabajaban. Beber y comprar ropa. Es un problema.
usted debe de estar claro para que está bonito, pero ya también hay que pensar que tenemos que tener algo allí, donde vivir. Al paso, sí, al paso. Pero hay que tener también, saber que en este mundo que vivimos, y no estamos hasta cuando vamos a estar aquí, y tenemos que estar cómodos en nuestra casa. ¿Me entiendes? Claro, amén. Que yo no digo que no, Dios no lo hizo conmigo. No, con todo aquel que se disponga. Porque también muchos han salido de allá del barrio y han crecido. Muchos lo han hecho cosas malas para crecer, que hay que tener problemas. Porque tú lo haces bien. Eso es riquísimo, mi hermano. Y puedo decir que salí de un barrio muy caliente y no me arrepiento. Todos los días le doy gracias a Dios que me sacó de aquel barrio. No es que vivo ya en la Gran Manzana, vivo todavía en parte del sector, pero no en el lugar donde me crié. Y estoy mucho mejor, 100 veces o 200 veces más que como está. En una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, cuando ustedes estén delante de los gobernantes y lo lleven allí a declarar, no se preocupen por lo que ustedes van a tener que decir, Claro. porque en aquella hora les será dada la La palabra. palabra. Arrebata. Desenvuelve eso, profeta. Sí, yo lo voy a desenredar. Aún me cerraba eso ahora. ¿Usted que cree eso así de manera tan literal y que usted no ve el trasfondo de eso? ¿Usted cree que si usted no estudia y no se prepara, usted cree que usted va a poder defenderse? ¿Usted cree realmente que el Espíritu de usted le va a decir lo que usted tiene que decir en aquel lugar? Bueno. Usted mismo no se lo va a creer. Usted mismo no va a creer cuando usted se esté defendiendo que alguien a usted le puso en su mente, di esto, pero es algo que tú ni siquiera lo conoces. Tú no sabes de qué tú estás hablando. Señores, muchos cristianos no saben ni siquiera ni cuáles son ni sus derechos ni sus deberes ante la ley. No saben, no salen a defender causas sociales que nos afectan a nosotros como sociedad, como ser humano, aislado en la iglesia. El mundo acabándose, los gobiernos maltratando al pueblo Robándose todo. y los cristianos esperando a Cristo. No, que yo no, oye, yo no puedo, Solo eso. yo no puedo meterme en la política, porque yo soy cristiano. Es un error. Busque lo que es la política, para que usted vea que la política no es ir a robar, eso no es la No, política. eso no es política. Eso no es la Esos política. son políticos ladrones. Exacto, esos son ladrones, esos no son políticos. La política busca el bien social. Eso es lo que busca la política. Se ha tergiversado mucho lo que hacen, sabemos los políticos, pero continuando con el tema central, hay que estudiar. La única forma de nosotros poder lograr algo en la vida es estudiando.